enfoques que tenía este partido que ustedes denunciaron como adoctrinamiento del Partido Acción Ciudadana. Sí, buenos días también. En realidad no solo fue el caso de estos documentos de Duvisión, ya incluso otros medios como ustedes lo han podido corroborar, han también denunciado que no solo en el aspecto, es un adoctrinamiento no solo en el aspecto político electoral, sino incluso en el aspecto ya ideológico contra la libertad comercial, contra digamos que un adoctrinamiento de carácter filomarxista o marxista. En realidad, nosotros nos enteramos por básicamente militantes que estaban muy alarmados y inmediatamente lo denunciaron a las autoridades. Nos dijeron, miren, lo que nos le está llegando a nuestros hijos, ¿verdad? Era tal y como lo han anunciado los medios, pues una serie de textos en donde se orienta las preguntas. Y sobre todo se ponen ejemplos, básicamente los textos lo que hacen es poner ejemplos de política electoral reciente, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que la educación debe ser en función de las realidades históricas, que ya han pasado el tamiz del tiempo, no algo que en este momento se le diga a los niños como una verdad absoluta, algo que no ha pasado el tamiz de la historia o del tiempo histórico, de la pausa que debe tener, sobre todo hechos que deben pasar por la evaluación de los años, ¿verdad? Eso por un lado, y por otro lado también, pues además, con datos que incluso son falsos abiertamente, ¿verdad? Por ejemplo, ayer varios medios denunciaban, por ejemplo, que estos textos hablaban específicamente de que, por ejemplo, las políticas de libertad comercial... Ahí vemos, perdón, don Fernando, que me lo interrumpa, pero en esa imagen vemos una de las preguntas de estos libros. Dice, lea el siguiente esquema. Falta un título, dice, se caracteriza por evitar el despilfarro, lucha contra la corrupción. Y en primer lugar, el Partido de Acción Ciudadana, esa es la ¿verdad? Respuesta. Exactamente, lo ponen en primer lugar, ¿verdad? Sí, para orientar la pregunta y dar, eso se llaman metamensajes o mensajes subliminales, que además no solo el hecho, porque uno podría decir, bueno, pero es que no necesariamente, porque ahí hay varias opciones, bueno, pero es que no es sabio ni es correcto involucrar como un método de enseñanza una realidad político-electoral actual, ¿verdad? En donde podría utilizarse más bien como un mecanismo de orientación o de adoctrinamiento, ¿verdad? De vista es insensato del parte del Ministerio de Educación un tropiezo más de este señor ministro que parece que como dicen popularmente nuestro pueblo, no da pie en bola, ¿verdad? Es error tras error, escándalo, ridículo tras ridículo de este señor y no me explico incluso cómo se sostiene en su posición. Bueno, sí, el presidente Carlos Alvarado ayer se le consultó sobre ese tema y él dice que lo que está incorrecto, pues que debe corregirse y que no está de acuerdo con ningún tipo de adoctrinamiento. ¿Cuál es la posición de ustedes por ejemplo, con esa respuesta del mandatario? Bueno, esperemos de que eso no se quede simplemente en una declaración y que se ejecute realmente de tener estos textos. Hay otro texto, por ejemplo, que habla de que, por ejemplo, lo que recuerdo, no sé si tal vez lo tendrán ustedes por ahí, habla desde que el Tratado de Libre Comercio se implementó y desde que se dio la política de apertura comercial y de las exportaciones a partir del año 1980, Costa Rica entró en una grave crisis económica y los índices desmejoraron. Eso es absolutamente, una burda mentira. O sea, es simplemente una mentira. O sea, al contrario, a partir de los años 80, con el gobierno de Luis Alberto Monge, y más bien con las políticas de apertura y de promoción de las exportaciones, fue que Costa Rica, más bien al contrario, Costa Rica levantó sus indicadores económicos, ¿verdad? Con un promedio de un 10%
incluso durante una época 10% sostenido de crecimiento de las exportaciones y un 5% de crecimiento promedio de la economía, con lo cual es absolutamente falso, absolutamente, ya no solo es orientar de forma insensata hacia la política electoral, sino que en este caso ya es abiertamente enseñarle a los menores y a los jóvenes, enseñarles una falsedad. Otro de los textos lo que indica don Fernando también es sobre el tema de la pobreza, y se lo leo explícitamente. Dice: una consecuencia de la aplicación de las políticas económicas basadas en el nuevo modelo de desarrollo implementado en Costa Rica a partir de 1980 ha sido el aumento de la pobreza, lo que se evidencia en, y trae varias respuestas: la carencia de vías de comunicación, la disminución del déficit de vivienda, en fin. El tema es que más bien desde 1980 la pobreza empezó a disminuir. Ustedes también estaban haciendo énfasis en ese tema que bueno, que también es un poco confuso para los estudiantes. Así es, así es. Evidentemente aquí de lo que se trata, como les indiqué, es en casos como ese que usted acaba de citar, en donde dicen que la pobreza aumentó, o sea, que la pobreza ha aumentado a partir del momento en que se implementaron las políticas de 1980 para acá, o sea, la década de los 80 del siglo pasado, ¿verdad? Eso simplemente es una afirmación estadísticamente falsa. O sea, aquí no se trata simplemente ya incluso de hacer elucubraciones de tipo doctrinario o económica o ideológica. Aquí simplemente se trata de estadísticas duras y puras que contradicen esa enseñanza. ¿Cuál es el discurso en realidad? Ese es el discurso marxista, es el discurso que ha caracterizado esta coalición del PAC y del Frente Amplio, que ha tratado y que incluso ha llegado durante 2 ocasiones al poder, esencialmente sobre un discurso de doctrina hacia la juventud, que la juventud por lo general es muy vulnerable a este tipo de mensajes, de adoctrinamiento ahora en las universidades, y ahora también lo quieren hacer en los colegios, ¿verdad? Un adoctrinamiento de carácter marxista, ¿verdad? Diciéndole a la gente: mire, la actividad comercial y la libertad comercial es prejuiciosa, genera perjuicios, la apertura de las fronteras económicas es inconveniente, ese tipo de adoctrinamiento que, bueno, ahora lo vemos abiertamente ya en los colegios, ya no solo en las universidades, sino también en los colegios. Don Fernando, aparte también del adoctrinamiento, que sería una de las principales denuncias que ustedes están haciendo, ¿está tratando esta coalición que usted dice, PAC, Frente Amplio, de tapar los logros que tuvo el bipartidismo antes de que ellos llegaran al poder? Porque Liberación Nacional y la Unidad fueron los que en esa época lograron mover la economía y disminuir pobreza, por ejemplo, como se mencionó anteriormente. Lo demuestran las estadísticas, o sea, es una prueba clara, son las estadísticas, en el sentido de que, por el contrario, es a partir de 1980, después del colapso económico que nosotros tuvimos del 78 al 82, ¿verdad? Un colapso económico que llevó, ese colapso llevó los indicadores de pobreza, elevó los indicadores de pobreza de forma grave, ¿verdad? Cayó el Producto Interno Bruto, aumentó considerablemente la deuda externa, en fin, fue ahí sí una caída drástica incluso de los indicadores generales de prosperidad económica, y es a partir de 1982, ¿verdad?, con las políticas de fomento de la exportación y de libertad comercial, que por el contrario el país empieza a levantar su economía, empiezan a partir de ese momento índices de crecimiento y de crecimiento de la economía sostenidos de aproximadamente promedio de un 4 a un 5% anual, ¿verdad? Y eso es lo que inmediatamente hizo un cambio, ¿verdad? Un cambio drástico. Empezaron, por supuesto, también
las inversiones a llegar de forma importante. Se empezó con la política en el gobierno de Luis Alberto Monge de las zonas francas y empezaron muchas empresas internacionales a invertir en el país bajo el régimen de zonas francas, que también además representaban, porque muchas de esas empresas lo que promovían era el incentivo a las exportaciones, o sea, venían aquí para producir y exportar bajo un régimen de zonas francas. Eso hizo que la economía levantara, las exportaciones levantaran, la diversificación de las exportaciones fue clara también. Recuerden que antes de los años 80 Costa Rica era prácticamente una economía de monocultivo del banano y el café, y con una industria muy incipiente, ¿verdad? Con lo que era la Comunidad Económica Centroamericana, ¿verdad? Era una industria muy incipiente, muy básica, y es a partir de los años 80, con esta apertura, que empiezan no solo a crecer los servicios, sino también las exportaciones, y eso lleva, ese crecimiento de los servicios, de las inversiones extranjeras y de las exportaciones, lleva un crecimiento, por el contrario, un crecimiento exponencial de la economía, ¿verdad? Y eso, por supuesto, se hace en los gobiernos que usted menciona. Entonces es como, de alguna u otra forma, es una forma de adoctrinar desde una perspectiva de la doctrina marxista, que va contra todos estos esquemas de desarrollo, y decir, llegó la hora del proteccionismo, de cerrar fronteras, llegó la hora de cerrar la actividad, como un poco al estilo más bien de la derecha extrema de Trump. Ahí las derechas se juntan, la extrema izquierda y la extrema derecha, que no creen en la libertad comercial. Ahora Trump, ustedes saben que ha venido con un proceso de levantar barreras comerciales, y ya está generando una grave crisis mundial en ese sentido, de guerra comercial, porque quieren cerrar las fronteras a la libertad comercial. Y entonces, bueno, eso es algo en lo que tienen en común las doctrinas de la izquierda y de esa extrema derecha que ahora se ha entronizado en los Estados Unidos. Y bueno, nos parece muy grave que aquí se quiera adoctrinar a la juventud en función de ese... Don Fernando, a ver, bueno, se vienen dando cambios en el Ministerio de Educación en todo lo que son los programas de estudio en cívicas y sociales, matemática, además. Algunos de estos cambios incluso se empezaron a implementar cuando estaba don Leonardo Garnier como ministro de Educación, y esto también son temas que se vienen analizando, no creo que se hagan de la noche a la mañana. En lo que ustedes pudieron analizar y hablar incluso con Leonardo Garnier, si lo hicieron, ¿esto tiene que aprobar el Consejo Superior de Educación o es un tema propiamente de la editorial? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, ellos han querido, como dicen, echarle la culpa al exministro Garnier y decir, mira, eso es algo que es viejo. Yo, hasta donde tengo entendido, Leonardo Garnier es un creyente de la libertad comercial, de las exportaciones. Ha participado en varios gobiernos liberacionistas en donde estas políticas se implementaron. No creo tampoco que él considere, como lo insinúan esas guías, que Liberación es un partido que no sea o que no se caracterice por la probidad, y por gobiernos que, si bien es cierto, han tenido, como todos los gobiernos, problemas de escándalos, pero nunca han sido de las máximas autoridades, ¿verdad?, del partido, ni de los propiamente de los ministros o del presidente de la República Liberacionista que se le haya imputado ningún escándalo grave, ¿verdad? Entonces no creo que sea el ministro Garnier el que haya implementado estas políticas desde ningún punto de vista. Esto es algo que viene desarrollando sin duda el Partido Acción Ciudadana. Perfecto, muchísimas gracias, don Fernando Zamora, secretario general del Partido Liberación Nacional, por ampliar sobre este tema. Intentamos, Melanie, comunicarnos con el ministro de Educación, don Edgar Mora, para conocer la posición del Ministerio de Educación, pero no fue posible. Sin embargo, tengo acá el comunicado de prensa que emitió el Ministerio de Educación Pública en torno a este tema, y dice, con respecto al tema, el viceministerio académico del MEP desea enfatizar que ningún libro de texto de las editoriales privadas es avalado por el Ministerio de Educación Pública, lo cual evita la injerencia del MEP en el mercado y conflictos en materia de libertad de empresa y derecho de expresión. Los libros de texto no son el programa de estudio de la asignatura, amparados en el principio de gratuidad
gratuidad constitucional que rige educación pública, el Consejo Superior de Educación como director general del Sistema Educativo Costarricense y el MEP como ejecutor de los planes y programas aprobados, no establecen los libros de texto oficiales y de uso obligatorio para los centros educativos y población estudiantil. El MEP en reiteradas ocasiones aclaró que el libro de texto no es obligatorio dentro de la lista de útiles escolares solicitada a la población estudiantil. El Ministerio de Educación Pública, en apego a las disposiciones contenidas en el artículo, publica 8 meses previo al inicio de cada curso lectivo las modificaciones de los programas vigentes. Y sobre el contenido de la imagen, el MEP no promueve posiciones políticas o ideológicas entre sus estudiantes. Este es el comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Educación Pública con respecto a este tema. Hay comentarios en redes sociales, vamos a leer uno de ellos. Carlos Prendis dice, a partir de la fecha del gobierno de Luis Alberto Monge, los índices sociales demostraron que la desigualdad aumentó. Quien lo quiere ocultar quiere justificar los PAES. Son parte de los comentarios en redes sociales. Así es, vamos a un nuevo corte comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos.